Iniciamos un nuevo encuentro de Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, en esta jornada de día miércoles 22 de julio. Hoy día vamos a revisar noticias y también tendremos la oportunidad de conversar con Cristian Cofré, académico de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Valparaíso e investigador del estudio Viñas, Alambiques y 25 botijas de pisco Alhué 1717, que demuestra que en Chile se encuentran las pruebas de elaboración más antiguas del pisco que datan del año 1717. Aprovecho también de saludar a nuestro equipo de trabajo con Daniel Aranda López en la dirección y edición de nuestro podcast. La voz de continuidad es de Lino Suárez, el diseño gráfico, responsabilidad de Catherine Aranda. Y en la conducción y producción de nuestro programa, quien les habla, Alfredo Campuzano. Vamos entonces a revisar algunas de las noticias para la pequeña y mediana empresa, para los emprendedores de Chile y también del mundo. Tecnología. El aislamiento provoca un repunte en la venta de laptops o notebooks. Es bien interesante lo que ha estado sucediendo hoy con este tema que está relacionado a la pandemia, con el confinamiento. Este home office, la escuela remota, la búsqueda de entretenimiento han beneficiado las ventas de notebooks y computadoras de escritorio en el mundo. Y en México la tendencia es similar. Las prioridades a la hora de adquirir una nueva laptop o computadora de escritorio han cambiado. Ahora la búsqueda de este tipo de equipos se ha vuelto más relevante por la necesidad de trabajar, estudiar o entretenerse en casa. Les quiero contar que un reporte de la firma de análisis Statista precisa que durante el segundo trimestre del 2020, Lenovo logró envíos, escuchen bien la cifra, de 16.200.000 unidades, mientras que HP se quedó en segundo puesto, logrando 16.170.000 unidades vendidas. El tercer puesto de este mercado lo ocupa Dell, con 10.650.000 unidades vendidas. Lenovo lanzó una encuesta que incluyó a México sobre el cambio de prioridades de los usuarios, donde encontró que el 85% de los usuarios se sienten más dependientes de sus portátiles propios en este momento, a diferencia de lo que sentían cuando iban a la oficina, y un 52% indica que mantendrá el trabajo en casa el mayor tiempo posible porque ha visto beneficios en su productividad. Bueno, de hecho, esto coincide con algunas informaciones que les he compartido durante estos días, estudios que se han realizado en Chile en relación al home office o teletrabajo, en donde ha entregado interesante información a nivel de empresas, que la mayoría de las empresas es nueva en lo que es el desarrollo de teletrabajo, y esto ha implicado nuevos desafíos, no solo en la implementación logística, tecnológica, sino también desarrollar estrategias de trabajo con sus colaboradores, porque obviamente ha cambiado el escenario. Y por otra parte, fíjense que aquellos que están realizando o están en modo teletrabajo, la mayoría de ellos en un alto porcentaje ha declarado que ha aumentado su productividad. Otros han comentado que se adaptan fácilmente en poder combinar las labores del hogar con las de su quehacer laboral. Vale decir que este modo teletrabajo o home office, yo creo que definitivamente con lo que nos ha sucedido en la pandemia llegó para quedarse definitivamente y va a llevar a un replanteamiento de las estrategias comerciales y de trabajo de las empresas no solamente en Chile, sino también en el mundo entero. Innovación. Corfo abre nueva convocatoria de programas de innovación con foco en la reactivación económica. Se trata de 3 iniciativas que adaptaron sus plazos de ejecución y monto para apoyar proyectos de rápida implementación e impacto. Con la urgente necesidad de contribuir a la reactivación económica del país, Corfo anunció la segunda convocatoria de sus programas de innovación, enfocando su apoyo a aquellas empresas con proyectos innovadores de rápida implementación e impacto. Para ello, Corfo disminuyó notoriamente los plazos de ejecución y montos de subsidios de sus instrumentos.
Los programas de innovación que incluye esta segunda convocatoria del año son los siguientes. Primero, Súmate a Innovar. Está enfocado en empresas que nunca han innovado y quieran atreverse a dar el salto. Esta línea apoya con hasta 10 millones de pesos para que se vinculen con expertos y así apoyarles a resolver sus problemáticas o desafíos y solo 6 meses como plazo máximo para ejecutarlo. Segundo programa, Crea y Valida. Este programa financia desde la creación hasta la validación de innovaciones que tengan impacto nacional. Es un aporte de hasta 30 millones de pesos con un plazo máximo de ejecución de 12 meses. El tercer y último programa de innovación es Consolida y Expande. Busca potenciar, validar y escalar innovaciones tecnológicas a mercado nacional e internacional, entregando un subsidio de hasta 40 millones de pesos y 12 meses como plazo máximo para su implementación. Para este llamado, podrán postular personas jurídicas constituidas en Chile o personas naturales mayores de 18 años que cuenten con inicio de actividades en primera categoría, sin importar su tamaño y ni límites de antigüedad. Además, para el caso de empresas lideradas por mujeres, Corfo otorgará un 10% más de financiamiento una vez aprobado el proyecto. La convocatoria estará abierta hasta el mediodía del 3 de agosto del año 2020. Los interesados en postular deben ingresar en www.corfo.cl y seguir los pasos que ahí se señalan. Además, se encuentra programado un webinar para responder dudas o consultas sobre este llamado, agendado para este jueves 23 de julio, para mañana a las 11 horas a través del Facebook Live de Corfo. Así que todos invitados para que puedan participar. Conexión Empresarial, programa radial de SIC Producciones. Bien, momento de ir ahora a nuestra entrevista. Les comentaba al comienzo del programa que me acompaña hoy Cristian Cofré, académico de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Valparaíso e investigador del estudio Viñas, Alambiques y 25 botijas de Pisco Alhué 1717. Oye, este estudio demuestra que en Chile se encuentran las pruebas de elaboración más antiguas del pisco que datan, reitero, del año 1717. Cristian, un gusto poder saludarte, gracias por recibir nuestra invitación. Cuéntanos, por favor, cómo nace este estudio y qué es lo que te motivó a realizarla y quiénes participaron. Muchas gracias, Alfredo. Para mí es un gusto estar aquí en tu programa en Conexión Empresarial y también me alegra que haya interés por este tipo de temas también. Mira, el estudio nace de una investigación de historia local. Particularmente estaba buscando antecedentes de la propiedad de esta gran estancia ubicada en Alhué, que actualmente es una comuna de la región metropolitana y que en ese entonces medía todo el valle, era una estancia muy grande. Y lo estaba investigando pues, básicamente para hacer una línea temporal desde el siglo XVI hasta la época de la independencia, porque en ese sector hubo una gran minería de oro que a su vez provocó que se fundara una villa donde fueron a vivir muchas personas y entonces el panorama de la estancia del Hue cambió. Estando investigando a los dueños de la estancia, hallé un documento que es probablemente el que más llamó la atención, que dice relación con que en la estancia de la bodega de la viña habían 25 botijas de pisco. Entonces, finalmente, este es desde luego un hito para la investigación en torno al tema del pisco en Chile particularmente, y junto a Daniel Stewart, quien es doctor en historia y de hecho ahora mismo está haciendo su postdoctorado de historia también, realizamos una investigación más profunda que abarcó también todo lo que tenía que ver en torno a la destilación, es decir, todos los elementos que son imprescindibles para que se pudiera producir el destilado de uva en la zona central.
las viñas, los alambiques y particularmente los envases para guardarlos, que son estas botijas. En ese levantamiento y en esa información que logramos recopilar, encontramos entonces que ya en el siglo XVII había una gran presencia de este producto en muchos estancieros que, además de producir vino, comercializaban aguardiente. Y eso finalmente nos motivó a realizar esta publicación científica, que fue revisada por pares investigadores y por lo tanto tiene el aval de la ciencia, que de alguna forma respalda la investigación que realizamos. Me parece bastante relevante ese hallazgo que tú mencionas, Cristian. El hecho de que hoy día tengamos claridad de que en la región metropolitana, específicamente en esta localidad de Alhué, se hayan encontrado estos registros que nos confirman de la producción de este brebaje del pisco. Es notable porque nosotros tenemos asociado en Chile que la producción justamente del pisco está relacionado con las regiones del norte de nuestro país, así que interesante dato que nos aportas. Estamos en conversación con Cristian Cofré, académico de la Universidad de Valparaíso. Cristian, ¿cuáles son las principales conclusiones de esta investigación? Bueno, respecto de las conclusiones de esta investigación, mira, destacaría al menos la siguiente. Por un lado, en este estudio logramos mostrar que en la zona central de Chile, por ejemplo en el siglo XVII, la presencia del artefacto para destilar el aguardiente, que son los alambiques o llamadas también alquitaras, existían, se traían desde Coquimbo, donde se labraba este cobre, eran de cobre, y que lo interesante es que anteriormente a este estudio solamente se habían encontrado 7 alambiques y nosotros sumamos 10 más, por lo tanto ya en el siglo XVII tenemos la presencia de 17 alambiques, lo que refuerza entonces que había una producción mucho mayor. Para ponerlo en contexto, por ejemplo, en La Serena, en el sector de Coquimbo, se han encontrado para el siglo XVII tan solo 5 alambiques, y para la zona de Mendoza y Cuyo otros 5. Entonces ahora tenemos nada menos que 17 en la zona central, lo que refuerza el hecho de que este tipo de producto era no solo para consumo interno y para la misma estancia, sino también para comercializarlo. De hecho, había estancieros que tenían 2 o 3 alambiques inclusive. Otra de las conclusiones relevantes es que en la zona central había de todo para producirlo. O sea, viñas, había un montón de estancias, en las chacras en Santiago, por ejemplo, en los mismos solares, se hacía abundante vino naturalmente, había estos alambiques que te mencionaba, y también había fábricas de botijas, particularmente, y vasijas de greda, que por ejemplo se producían los indios de Talagante, que tenían una ancestral cultura respecto a este tipo de producciones. Y en Santiago particularmente también estaba la Ollería, que llegó a ser una de las fábricas de vasijas más importantes de la colonia, a cargo de los jesuitas. Entonces había todo para destilar, se destilaba más de lo que se pensaba, y por otro lado, en el Valle de Alhué encontramos entonces la palabra pisco, el concepto pisco para referirse al aguardiente, lo que en definitiva viene a cambiar el eje geográfico, por una parte, puesto que el pisco en Chile había sido estudiado y había sido encontrado como la primera vez, digamos, en el Valle de Elqui en 1733. Hallamos estas 25 botijas de pisco en 1717 y en la zona central de Chile. Entonces, tanto temporal como geográficamente, se produce un cambio de lo que antiguamente uno tenía pensado y conceptualizado como el origen del pisco. Y yo creo que en ese sentido justamente es una de las cosas que más ha repercutido últimamente en todos los medios. Seas o no seas consumidor de pisco, solamente por el hecho de escuchar el origen, cómo se desarrolló lo que hoy día una industria, ¿verdad?, del pisco, es notable
Yo quiero darte las gracias, Cristian, en realidad por compartir esta investigación acá con nuestros amigos y amigas de Conexión Empresarial, porque uno aprende, porque esto es historia justamente de nuestro país, conocer, explorar. Imagínense cómo estamos hablando del siglo XVII, ya en esa época en la zona central había indicadores de que esta producción del pisco no era solamente, como dice Cristian, para consumo interno, sino también para comercializar. Notable, interesante. Yo estoy muy entretenido, así que sigamos avanzando, Cristian, por favor. Recuerden que estamos en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME, conociendo más detalles de esta investigación que ha realizado Cristian Cofré, uno de los autores de este estudio. A ver, Cristian, sería interesante hacer un poco de historia y recordar los orígenes de este brebaje que ha provocado tantas disputas entre Chile y Perú por adjudicarse el verdadero origen o patrimonio ancestral. ¿Qué nos puedes comentar, Cristian? Sí, por supuesto. Un poco de historia, tanto en Chile como en Perú son los únicos dos países donde se produce y se comercializa el pisco, que es un aguardiente, un destilado de uva, y en ambos lugares hay tradiciones antiguas sobre este tipo de producciones. Particularmente en Chile, el gobierno chileno le entregó una denominación de origen al pisco en la tercera y cuarta región en 1931, mientras que en Perú se dio esta denominación de origen para 5 regiones peruanas en 1981. 1991. O sea, 60 años después. Pero ¿qué ocurrió? Que Perú dice que es aquel que primero comenzó a producir pisco, y por otro lado, en Chile decimos, mira, acá también se producía pisco y inclusive desde antes. Entonces, ¿por qué esta disputa? Porque también hay mercados comerciales donde el uso de la palabra pisco para este producto trae pugnas comerciales, porque Perú no quiere que también productores chilenos ocupen esta palabra en esta marca, en el uso de su destilado en otros países donde también se podría comercializar. La postura de Chile es un poquito más abierta, entonces dice, mira, no, en realidad el pisco puede ser tanto peruano como chileno, porque pueden haber tenido historias paralelas. De hecho, la presencia del concepto pisco en Chile es antigua, hasta ahora más antigua de lo que ocurre en Perú, y por lo tanto Perú no se puede arrogar solamente para ello este concepto o esta marca y dejar fuera a los productores chilenos que tienen una historia patrimonial ancestral. De hecho, se ha transmitido de generación en generación, sobre todo en la zona del norte chico, ¿cierto? En los valles de Elqui, de Huasco, etcétera, esta forma de producir el destilado con este nombre, con ciertas uvas, a cierta altura, por ejemplo, del nivel del mar también, y todo eso hace que este producto sea de alguna forma único en Chile y único en Perú, porque en ambos casos los productos son distintos. El producto peruano es distinto al producto chileno. Así es que yo creo que estas pugnas también producen que uno entonces piense a mirar los orígenes del pisco. Qué interesantes datos nos entregas al hacer historia, conocer la trayectoria del pisco en nuestro país. Me llama la atención que solamente 2 países en el mundo, que son Chile y Perú, sean los productores del pisco. Otro dato no menor es que en el año 1931 en Chile 2 regiones del país recibieron por parte del gobierno de nuestro país esta denominación de origen. Son hitos que de alguna u otra forma van marcando y señalando la trayectoria, el camino que ha transitado el pisco en nuestro país. Sigamos avanzando en esta conversación acá en Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Cristian, sobre esta investigación que te tocó realizar junto a Daniel Stewart, doctor en historia, ¿cuál es el estudio? Viñas, alambiques y 25 botijas de pisco Alhué 1717. Te quiero compartir lo siguiente. Raúl Latorre, él es un historiador peruano,
considera en primer término que la discusión hace rato que perdió el rumbo, que declaró: estamos en un círculo vicioso de carácter historicista donde se está tratando de responder una pregunta según el documento más antiguo que se encuentre, y eso, aunque enriquece la discusión, también la reduce porque deja de lado el aspecto patrimonial y humano de nuestros pueblos. Así lo señala este historiador peruano. ¿Qué nos puedes comentar al respecto, Cristian? Buen punto. Bueno, es cierto, en cierto sentido me parece que Raúl Latorre de alguna forma observa lo que está ocurriendo con este fenómeno del pisco, y claro, él puede plantear lógicamente que se ha ido reduciendo a encontrar estos documentos más antiguos, pero yo creo que también hay que interpretar lo que ocurre de la otra parte, digamos. O sea, mientras en Perú se sostenga como exclusividad que el pisco es de ellos, naturalmente desde parte de Chile, y sabiendo que tiene una historia patrimonial tan larga, uno dice, no lo puedo permitir tan fácilmente. O sea, con este descubrimiento uno se puede dar cuenta que en Chile el concepto pisco estaba desde hace 300 años. Entonces, ¿qué más patrimonial que haberse mantenido durante todo este tiempo por generaciones, en particular en el norte chico de Chile, para que hasta hoy en día sea un patrimonio identitario de nuestro país? Y por lo mismo yo creo que esa visión tan cerrada de Perú, en el fondo, en que solo creen que ellos son los únicos que pueden utilizar este nombre, esta marca para su producto, me parece que justamente lo que hace es reducir esta conversación a el punto histórico donde el aguardiente dejó de llamarse aguardiente y comenzó a llamarse pisco, y eso es justamente lo que ahora mismo nos encontramos discutiendo. Yo creo que en ese sentido los historiadores peruanos tienen también una labor profesional para no tomar tanto partido por una hipótesis que no es probada y que responde solamente a una idea preconcebida de que el pisco nació en Perú y que por lo tanto no pudo estar en Chile si no fue por ello. Cuestión que desde luego se discute. Como te decía, ¿cómo es que en Chile entonces está el documento más antiguo y varios más antiguos donde se señala la palabra pisco, el concepto pisco, para referirse al aguardiente, y no en Perú? O sea, en Perú recién aparece en 1825. Y desde Chile tenemos desde 1717, 1733, 1748, 1754. O sea, tenemos otros años también. Entonces, bueno, claro, pareciera que todo se reduce a encontrar los documentos. Estoy de acuerdo. Pero yo creo que todo va en Perú también. Que tenga una mirada más abierta, digamos. Sin lugar a dudas, Cristian, este es un tema que seguirá ahí en la palestra, debatiendo, incorporando más antecedentes que nos van a permitir seguramente continuar conversando en distintas ocasiones sobre quién queda, ¿no es cierto?, como el dueño de este patrimonio. En todo caso, creo yo hoy, así como están los antecedentes, es indiscutible que ambos países obviamente tienen una riqueza que no solamente termina como producto final en la elaboración del pisco, sino todas las tradiciones, lo que es el patrimonio ancestral, son costumbres que se han ido traspasando de generaciones en generaciones. La verdad, hay mucha riqueza en ambos pueblos, y eso obviamente no se puede poner en disputa ni en discusión. Bueno, a propósito, esta disputa entre Chile y Perú por saber quién tiene el dominio del origen de este brebaje pareciera no zanjarse en el corto plazo, pero me gustaría saber, Cristian, si existen diferencias en los procesos de elaboración del pisco entre uno y otro país. ¿Qué nos puedes aportar sobre este punto? Efectivamente, comparto contigo que a corto plazo esto no se va a solucionar. Recientemente el ministro de Agricultura chileno planteaba
que si nos uniéramos entre ambos países podríamos conquistar el mundo y probablemente sería así. Yo realmente creo que es posible. Y por otro lado, efectivamente ambos piscos son distintos, ¿no? El pisco peruano tiene más metanol en su destilado que el pisco chileno, por lo tanto es como más aromático, ¿no? En Chile, por ejemplo, el pisco se guarda en barricas de roble, en Perú no. E incluso en la colonia, en el caso de Chile, el pisco se producía con alambiques, como te comentaba, estos alambiques de cobre que permiten alcanzar grados alcohólicos altos, que son hasta ahora incluso la mejor herramienta el mejor material para destilar la uva, digamos. Mientras que en Perú usaban falca, que es una tecnología bastante más rudimentaria, y con la cual tampoco podían alcanzar hartos niveles de graduación alcohólica, era menor. Pero bueno, es así, digamos. Además, la altura, por ejemplo, favorece que en Chile se gaste menos para producir el destilado. En ambos países hay también una historia de producción antigua. En fin, son distintos los productos, efectivamente. Quizás lo que podría haber es un pisco Chile y un pisco Perú para zanjar este asunto. Pero bueno, eso es lo que hay actualmente. Y yo, como tú partías diciendo, yo creo que efectivamente es muy complejo que esto se solucione prontamente. Para eso necesitamos, más que la voluntad de Chile, de la voluntad de Perú. La verdad, Cristian, muy interesante, ilustrativa la conversación, aportando todos estos datos, producto obviamente de esta investigación que has desarrollado junto a tu colega Daniel Stewart. Al momento de despedirnos, agradecerte obviamente por haber compartido todos estos minutos con toda la información, y te quiero dejar los últimos instantes para que nos entregues alguna otra información que te parezca relevante de mencionar. Sí, muchas gracias, Alfredo, por la invitación, por poder comentar y explicar un poco algunos temas, ¿no? Que para algunas personas en Chile pueden ser poco interesantes, pero para otros y sobre todo para los productores cobran relevancia. Mira, lo último que me gustaría agregar es que la historia y el conocimiento histórico sobre este destilado no es una cuestión que solamente se nos ocurrió de repente, sino que tiene que ver con que el pisco es un patrimonio nacional. O sea, no por nada la denominación de origen del pisco fue la primera hecha en Latinoamérica. Eso te dice la importancia no solo en 1931, sino también la que hay hoy y la que hubo antes de esta bebida. O sea, es realmente un patrimonio, y a veces las personas no toman el peso de qué significa esto. Significa que durante generaciones estuvieron trabajando familias en torno al pisco, en torno a su producción, cultivando, haciendo vino y destilando. Es decir, realmente se ha llegado a un proceso muy artesanal en un comienzo, desde luego, pero con el que uno puede decir, mira, se ocupan ciertas uvas y se hace de cierta forma, y esto ha sido así desde varias generaciones atrás. ¿Cuántos productos en el mundo pueden decir que llevan 300 años en un país? No creo que mucho. Entonces, yo lo único que podría decirle a los chilenos en general es que también valoremos lo que tenemos. Valoremos nuestro patrimonio inmaterial, valoremos la producción de las salinas de Cahuil, valoremos los chamantos de Oñihue, porque son nuestros, así como el pisco. Bueno, y eso es. Gracias nuevamente por la invitación y encantado. Que estés bien. Bien, qué interesante, ¿eh? Patrimonio nacional. Desde el año 1931, recuerden que tuvimos esta denominación de origen.
Y el pisco es una herramienta más para mostrar a Chile en el mundo. Muchas gracias, Cristian, nuevamente por haber compartido esta interesante investigación. Recuerden que Cristian Cofré es académico de la Escuela de Ingeniería Civil Industrial de la Universidad de Valparaíso, que junto al doctor en Historia, Daniel Stewart, han realizado esta investigación: viñas, alambiques y 25 botijas de pisco Alhué 1717. Gracias por habernos permitido acompañarles en esta jornada. Recuerden que todos los días estamos junto a ustedes a través de nuestras diferentes plataformas. Somos Conexión Empresarial, el informativo de la PYME. Conexión Empresarial promueve un estilo de economía solidaria, considerando a la persona como un elemento fundamental en todo proceso económico.